es de abrir un camino y de abrir la posibilidad de que los chicos y las chicas puedan hacer sus propias elaboraciones, ¿sí? Y de darles a ellos las herramientas para que ellos puedan pensar. Y si discrepan con nosotros, no importa, va a ser más rico, porque vamos a estar cumpliendo, y con esto termino, el propósito, que el propósito era formar alumnos críticos y reflexivos, no alumnos que repitan nuestro discurso, ¿no es cierto? Si no, vamos a estar reproduciendo lo mismo que queremos combatir, ¿sí? El autoritarismo, es decir, el discurso único. Y de lo que se trata es de que no haya un discurso único. La historia hay que resignificarla, y para eso estamos todos aquí y todas en estos seminarios, cada uno desde su lugar que ocupa, ya sea docente o no docente, o la persona profesión que tenga, puede resignificar la historia. Yo siempre lo digo, elaborando sus proyectos, planteando diferentes resignificaciones conceptuales, mostrando un mapa, ¿sí? Y mencionando de que no hay límites políticos, sino áreas de frontera, y hablando de sociedades nativas. La historia es la política del pasado, ¿no es cierto? Es decir, y además, muchas veces sin mentir, se toma solo una parte de los hechos del pasado y se silencia otra parte. Y se omiten otras fuentes o no se las consideran como fuentes válidas para el relato histórico. Es decir, el relato histórico es siempre un relato construido desde el presente. Decía un historiador que estudiamos, los que somos profes de historia, lo estudiamos cuando entramos a la universidad, Carr, decía que en el océano de los hechos, los historiadores eligen cuáles de esos hechos les resultan relevantes, ¿no es cierto? Entonces, el relato histórico siempre está construido desde el presente, desde la ideología y desde la mentalidad de quien construye ese relato. Por eso nos han construido, como dice Rodolfo, el relato liberal, el relato de la campaña al desierto. Por eso es importante que quien enseña historia diga también desde dónde está parado, para que quien lo escucha pueda retrucarle, discutirle, estar de acuerdo, lo que fuera. Pero esto es muy importante para quienes enseñan historia. Nadie enseña historia si no es desde una posición subjetiva. Algún rasgo subjetivo hay. Aquello del positivismo kantiano del siglo XIX, que si yo usaba documentos siempre iba a ser una historia verdadera y objetiva, no es real. Entonces eso es una primera cosa que todos tienen que saber, para después animarse a chatear y a discutir. Sí, lo quiero enfocar desde la historia social, que en definitiva, al ser historia total, también engloba los aspectos político, económico y también culturales, de la forma de representación. Y hacerlo también desde la desigualdad. Es decir, un aspecto que ha sido olvidado por los historiadores y básicamente por los historiadores sociales. Y entonces, como mea culpa, hoy quisiera recuperarlo como línea de análisis. Entonces, en ese marco, vamos a ver algunos aspectos que confirman las desigualdades que se fueron produciendo a lo largo de este periodo en diferentes escenarios del territorio nacional. Avanzar sobre el conocimiento de la historia regional, que no hay duda es parte de una historia nacional, y en particular sobre el tema que hoy queremos conversar, el primer peronismo en Neuquén. Nos vamos a detener en un aspecto de la historia del peronismo que ha sido relegado durante muchos años, que tiene que ver con los liderazgos, ya que, como es sabido, las figuras de Juan Perón y Eva Perón fueron prácticamente excluyentes a la hora de pensar otras figuras, otros personajes de la historia, sobre todo del primer peronismo. Los espacios nacionales y los espacios regionales, ya desde hace 500 años, desde que se constituyó el sistema mundo, digamos, desde la conquista de América, los espacios regionales y los espacios nacionales se constituyen en diálogo con lo global.
lo global impone desafíos y lo regional desarrolla respuestas regionales a esos desafíos, ¿sí? Entonces hay un diálogo constitutivo entre lo nacional y lo internacional, con lo provincial, ¿no? Es en ese diálogo que nos vamos constituyendo como provincia. Y a mí me gustaría que en esta charla entonces pongamos o tratemos de ver algunas de estas, hacernos estas preguntas respecto, bueno, cuánto hay de esa percepción y en el tiempo cómo se construyó, ver la trayectoria, no tanto pensar en la descripción del fenómeno de cómo impactó la dictadura en Neuquén, sino cuál es la trayectoria de apropiación de ese fenómeno, de ese evento histórico. Trabajado, cómo se sigue trabajando, cuáles son aquellas rupturas y continuidades que han aparecido en la escena regional y en la escena local, que además van atados a la lógica de los procesos políticos nacionales. Bueno, buen día a todas, todos, todos. Hoy, todos los sábados, y este es el noveno, el anteúltimo de los encuentros. Y ayer me decía una compañera, vamos a extrañar estos sábados de encuentros de historia, para que no se extrañe tanto. Desde Casa Padre hemos pensado que a partir del 24 de octubre nosotros seminarios que tienen que ver con el tema de género, educarnos sin machismo, respuestas políticas y pedagógicas a las violencias de patriarcado. Esto va a estar coordinado, está coordinado por la ex decana de la educación de la UNCO, la profesora Hernández. Como decía, el sábado 24 de octubre, de 11 a 13 horas, 6 eventos que se van a realizar por, como de Zoom. Y ayer lanzábamos un flyer viendo que las inscripciones van a ser a través de la página. Esto está disponible a partir del lunes de las 12 horas, así que todos ellos y aquellas interesados que sean docentes o no, porque no es exclusivo para docentes. Y bueno, va a estar seguramente apoyado también por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Uruguay. Van a ser docentes en su mayoría universitarios, algunos de aquí de la Universidad de Río Negro, de la Universidad de Comahue. También va a haber docentes y políticas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. En fin, esto para tener un espacio todos los sábados también de aquí hasta fin de año. También estamos preparando hasta el fin de otro seminario. Parece que no se escucha bien porque me han apagado la imagen. Pero bueno, voy a hacer corto, así estamos preparando otro seminario, otro curso que el sábado que viene también se lo vamos a activar. Hoy vamos a hablar del periodo democrático de 83, cuando vino nuevamente la democracia, se estableció la democracia, no solamente en la Argentina, sino de la década de los 80 se empezó a hacer los periodos democráticos de toda Latinoamérica. Allí lo que tenemos unos años, recordamos la primavera alfonsina, fue una participación masiva, una participación ciudadana en lo político, en todos los órdenes de la vida democrática.
Y también allí por el 86, 87 se empezaba a preparar la mano negra del neoliberalismo, no tan solamente en la Argentina y en Noruega, sino que obviamente gobernaba Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos. Se empezaba a permear, a planificar el modelo neoliberal para hacer en todo el mundo, con el tema de la globalización y demás. Se creía ya por el 88 el muro de Berlín, que separaba el capitalismo del socialismo. El mundo se volvía uno solo, sin guerra fría, sin peligro del comunismo, reafirmando el neoliberalismo en todo el mundo. En la provincia se empezaba a vislumbrar un Sovich que iba a instalar un modelo neoliberal también en la provincia. Se denominó después el sovichismo. Y con el paso del tiempo llegó Néstor, llegó Cristina, a instalar eso que se llama populismo, algunos peyorativamente, otros reivindicados. Y bueno, para esto tenemos al compañero, al magíster en historia, Carlos Fart, profe de historia, en la Universidad de La Plata, en el 87, estuvo con nosotros, el magíster también en historia, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente, investigador de la Universidad Nacional de Magu y también de la Universidad de Río Negro. Ha desarrollado muchas investigaciones en historia social y política de la Patagónica, ha hecho numerosas publicaciones, ya lo hemos tratado la vez que nos visitó anteriormente. Para vos, Gabriel, al micrófono abierto, podés empezar con tu disertación sobre el advenimiento de la democracia allí por el 83 hasta nuestros días. Adelante, Gabriel. Bueno, gracias, Rodolfo. Lamentablemente te escuché muy entrecortado y no puedo, digamos, no voy a poder dar cuenta de tu intervención, que seguramente, igual que en nuestra presentación anterior, fue muy interesante y me permitió considerar algunos aspectos que vos mencionabas de esta, bueno, en esta introducción, que te tiene, digamos, del cual vos podés hablar porque has sido un actor vivo de este periodo. Bien, quisiera por favor, si me permiten, sumar un PowerPoint. Desde el soporte técnico me podrán permitir incorporar un Power. Ahí está. Bien. Discúlpeme un segundito. No logro... Discúlpenme, no logro sumar el PowerPoint. A ver, ahí está. A ver, ¿alcanzan a ver ahora? ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? Perfecto, bien, bien. Bueno, ahora sí vamos a tratar de dar cuenta de los temas que nos interesa abordar a modo de una presentación general sobre un periodo de la historia de la provincia, de historia reciente, que en muchos está considerado como parte de una excepcionalidad y que tiene que ver en gran medida con la particular democracia de partidos que se ha elaborado en esta provincia. Antes de empezar la exposición, quiero hacer una serie de advertencias que en cierta medida creo que están ya planteadas por Silvio Windelbaum y otros de los expositores
Respecto particularmente a la historia reciente, si bien hay un debate muy profundo respecto a los alcances de la llamada historia reciente o historia del presente, debo advertir a quienes están escuchando esta charla que hay una serie de cuestiones que merecen ser señaladas, en tanto que hablar de historia reciente o historia del presente es dar cuenta de nuestra esfera pública política, o sea, nuestra esfera pública política de hoy. Y esto implica reconocer que hay selectividad y sensibilidades en disputa. Selectividad en tanto como todo planteo con la historia del pasado, pero mucho más en cuanto a la historia de ayer, que de alguna manera es la historia de hoy, somos selectivos en términos de tratar de incorporar determinadas cuestiones que también están relacionadas con nuestras sensibilidades o subjetividades, como prefieran llamarlo. Y entre ellas no cabe duda que siempre vamos a estar allí interpelados, interpelando a nuestros contemporáneos, donde la cuestión de las fuentes, o sea, qué material nosotros vamos a utilizar, muchas veces se nos impone. Y aquí simplemente recurro a un ejemplo. Cuando hacemos una historia para los historiadores, cuando tratamos de referir a un pasado remoto, diríamos nosotros, no tanto, pero sí al menos en cuanto a la constitución de ciertas entidades que se pudieron haber dado hace 100 años. En 1920, por ejemplo, en Alemania moría el famoso sociólogo Max Weber. Para muchos que han hecho carreras académicas en sociología, en ciencias sociales, en historia, saben de quién estamos hablando. Es el padre de la sociología moderna. Murió efectivamente en este mes de 1920. Transcurrieron 100 años. Hoy nosotros no tenemos ningún testigo que diera cuenta de haberlo conocido. En consecuencia, no nos puede interpelar. Pero sí nos van a interpelar, ustedes pueden interpelar a quien hable de 1983, de 1989, del 2007, y sobre todo si es parte de su historia contemporánea, presente, del hoy. Y las fuentes también, digamos, trabajan sobre esa selectividad y sensibilidad. Hoy nosotros contamos con una multiplicidad de fuentes audiovisuales, escritas, pero por sobre todo aquella que cada uno de nosotros se constituye como tal. En tanto, actores del momento, testimoniantes de aquel tiempo que no está muy lejano y que forma parte de nuestra vida. O sea, ser interpelado e interpelar es un tema, y seguramente hoy, cuando demos oportunidades para las preguntas, habrá interpelaciones. De la misma manera que hace unos días, Carlos Latorre me advirtió que en uno de los artículos que le di para leer, había cometido un error. Identifiqué al ex vicegobernador Rolando Figueroa como intendente de una comunidad que no lo era. Obviamente no fue un error de, digamos, de saberes. En todo caso fue un error de haber incorporado algo porque conozco a la figura, pero bien me hace la observación, bien me interpeló Carlos Latorre para corregir esa, digamos, ese error. También debemos dar cuenta de la particularidad de hacer historia de la democracia. ¿Y de qué democracia? ¿De quién estamos hablando? Y, o sea, de qué democracia y de quiénes participan de ella. Y por supuesto, del tiempo de las democracias realmente existentes, aquellas que nos tocan vivir. Y hablar de democracia realmente existente es dar cuenta de dos problemas para particularmente la Argentina y las provincias.
Uno tiene que ver con la transición, y de eso nosotros vamos a hablar. Hablar de transición implica dar cuenta de un proceso que tiene un punto de partida, pero no sabemos cuál es su momento final. Y en ese momento final, si es que existe, implica también incorporar otra dimensión de la propia democracia que hace a la agenda que constituye a la propia existencia de la democracia como tal, y al debate que hay alrededor de si tomamos literalmente aquella palabra de aquella referencia que resuena en nuestra historia de hace 2000 años respecto a que la democracia es el gobierno del pueblo, o aquellas más estrechas que nos habla de que la democracia es solamente un proceso continuo de elecciones, donde ese pueblo decide quién lo va a gobernar. Bueno, allí ya tenemos un problema que está mucho más presente en una Argentina y en una provincia joven, donde la experiencia democrática siempre tiene algo que decirnos. Y hablar de experiencia es no solo dar cuenta de tiempos y generaciones democráticas que se enciman y se superponen y se arrebatan. También es dar cuenta de uno de los problemas más, digamos, actuales de la discusión sobre la democracia tal cual existe y tal cual se proyecta para el futuro. Problema que hoy nosotros podemos decir que está, digamos, en la piel de nuestra democracia y también en la profundidad de ella, que tiene que ver con la afectación o desafectación de las élites, y cuando hablo de las élites estoy hablando no solo de las élites políticas, estoy hablando también de las élites empresariales, de las élites que hacen a la comunicación política, a la construcción de opinión, y por supuesto de los sectores populares. Con esto, simplemente un adelanto, aunque esto no es el tema de hoy, pero sí nosotros podemos decir que el tiempo actual, por ejemplo, aquellos que estudiamos la democracia, podemos considerar que es un tiempo donde las élites empresariales, de la comunicación, están teniendo un proceso de desafección respecto a los valores y a la actualidad de la democracia. Y esto es un problema para pensar la propia experiencia y el futuro de la democracia. Dicho todas estas cuestiones, a modo de advertencia, vayamos a lo que nos interesa abordar, que es la democracia realmente existente en la provincia de Neuquén desde el 83 a la actualidad. Y yo voy a tratar de hacer un panorama general, pero antes de ello, quiero simplemente destacar algo de la obra escrita sobre la democracia realmente existente en la provincia de Neuquén, o sea, los materiales con que nosotros podemos contar para hablar de ella, informarnos, no tener anécdotas, sino mayormente trabajar, y voy a distinguir aquellos textos que suponemos nosotros que son textos con alguna cientificidad, si es que podemos decir, o son meros ensayos. Y eventualmente aquellos otros textos que forman parte del debate público y del debate de intereses, y eventualmente son interpelaciones, en términos de que están escritos por algún individuo que tiene un interés en presentar algún actor de la democracia, algún momento de la democracia, en función digamos, apuntalar esa experiencia, ese momento, ese actor, o eventualmente denostarlo. La primera obra que voy a mencionar, y que hemos destacado muchos, es aquel texto de Vicente Palermo, pionero en esta discusión en términos de un sociólogo proveniente de un campo profesional, ¿no es cierto?, establecido, cuyo título es conocido, Neuquén, la creación de una sociedad, publicado en esa extraordinaria editorial que fue el CEAL, el Centro de Editor de América Latina,
donde se publicaron también otros tantos textos, y este es uno de los textos que nosotros podríamos considerar claves y que han guiado gran parte de la discusión acerca de lo que hoy es Neuquén. Tanto por mantener la hipótesis que nos planteaba Vicente Palermo, allá en esta obra del año 1986, 87 fue su edición, respecto a que Neuquén fue, digamos, una sociedad creada, inventada, diríamos, desde afuera. Desde afuera en un doble sentido, desde la trama estatal como también desde la trama federal. En parte tiene razón, o sea, no hay una neuquinidad en términos de, digamos, de una construcción similar a la que nosotros podemos hablar hoy de algún estado nacional, europeo, antiguo o asiático. Neuquén es una creación. Es una creación en tanto, ¿no es cierto?, construcción desde afuera y también en parte desde la estatalidad. Esto último va a ser discutido, y va a ser discutido, por supuesto, desde distintos lugares, producto de que Neuquén ya no es solo Estado. Neuquén también es sociedad. Vicente Palermo, ustedes lo pueden seguir, digamos, viendo a través de su participación en el Club Político Argentino, pertenece, diríamos nosotros, a ese campo de intelectuales antipopulistas, aun cuando su tradición inicial fue parte de ese populismo que hoy denota. Otras obras recientes, aunque no tanto, pero que empezaron a tomar vuelo desde la idea de trabajar la historia reciente, es lo que ha hecho el grupo de Orieta Favaro y Graciela Iorno, ambas también docentes de historia, profesoras de nuestra Facultad de Humanidades, que han publicado varios textos con temas de los más diversos. Nunca en términos de una, diríamos nosotros, una historia o un ensayo general histórico que comprenda todo lo que nosotros ya conocemos, pero sí han incorporado muchos elementos para nuestro conocimiento acerca de la historia regional y la historia provincial. Otro de los trabajos es el que publicó por, digamos, el COPADE, Neuquén, 40 años de vida institucional, cuando efectivamente se cumplieron los 40 años de la constitución, digamos, de la provincia como tal, y que estuvieron involucrados Beatriz Gentile, Graciela Blanco, Juan Quintaro, o sea, varios de los que con los que ustedes han conversado estos días, de la misma manera que el texto que publicamos con Francisco Camino, profesor también de la Casa de la Facultad de Humanidades, sobre la política democrática en la Patagonia, y nos hemos detenido fundamentalmente en Neuquén y Río Negro, aunque es un texto ya desactualizado porque abordó la política democrática en la Patagonia, pero en particular en estos dos ámbitos, Río Negro y Neuquén, desde 1983 hasta el 2011. Más adelante hubo otras obras que dejan de tener la perspectiva generalista para sí apuntar algunas cuestiones particulares. Por ejemplo, lo que ha hecho a la transición democrática en Neuquén. O sea, ¿qué ocurrió, si ponemos una fecha aproximada, en 1983? De hecho, hace 2 años, mientras yo estaba escribiendo un artículo sobre ese periodo para un libro que nos pide una historiadora de la Universidad de La Pampa, que está compilando varios artículos sobre la experiencia de la reorganización partidaria en el 83 en la Patagonia, Orieta Favaro, Norma García, están también escribiendo otros sendos artículos sobre el mismo periodo. Con esto quiero decir que hay una preocupación por trabajar sobre los temas del presente, pero también aquel presente un poquito más lejano que ya nos remonta a casi 40 años de historia de la provincia. No puedo pasar por alto
los aportes que desde historias locales, diríamos estudios más micros, llevados a cabo por varios profesores o de nuestra universidad que han decidido residir en estas comunidades, o eventualmente otros que con un trabajo muy serio y a veces asociándose a, bueno, a equipos de investigación de la Universidad del Comahue, han llevado a cabo trabajos excepcionales, desde el equipo de Carlos Lator y Cecilia Arias en, digamos, en la historia de Chosmalal, o Las Ovejas, o San Eduardo, Carolina de Stefani en la historia de Aluminé, al cumplirse 100 años, y otros trabajos, pero todos ellos, en cierta medida, tomando esa oportunidad que le brinda un centenario, y de estas comunidades, la mayor parte de las comunidades que tenemos nosotros que registrar en Neuquén, efectivamente, no, digamos, o están llegando al centenario, a sus primeros 100 años de historia, o recién los están superando. Que da cuenta, confirma, ¿no es cierto?, esta idea de que estamos ante una región y un mundo de comunidades muy nuevas, muy nuevas. Menciono estos aportes porque no solo hay una referencia hacia el pasado más lejano, de esos primeros pobladores, de esos primeros momentos, de la construcción de esas comunidades, sino también hay trabajo sobre lo reciente, que tiene que ver en muchos casos con la constitución de esas comunidades ya en el territorio institucional o político. Bien, de la misma manera que en estos tiempos hay una serie de trabajos que apuntan ya a cuestiones, diríamos nosotros, ya no de comunidades locales, sino de temas que constituyen la historia reciente, desde la cuestión del sistema sanitario o sistema de salud, pasando por los temas de migraciones. De hecho, el trabajo de Joaquín Perren es constituyó su tesis doctoral, aborda uno de los temas más interesantes de la historia demográfica de la Argentina moderna, que es lo ocurrido con Neuquén. Y si bien su trabajo que estuvo centrado fundamentalmente entre el 60 y el 91, si nosotros miramos la perspectiva demográfica de la provincia de Neuquén, y en particular algunas de sus comunidades, entre ellas Neuquén Capital, desde el 91 en la actualidad, vemos una verdadera revolución demográfica. De la misma manera que otras cuestiones que en muchos autores consideran, y desde otras perspectivas se considera que Neuquén ha sido pionera, o al menos Neuquén siempre da una señal al respecto en relación a la conflictividad social. Desde ya, esa conflictividad no solo remite a un gobernador sitiado en la Casa de Gobierno en el 84, o eventualmente la conflictividad de los docentes y el asesinato por fuerzas policiales del docente Carlos Fuente Alba en 2007, sino también de otras cuestiones que marcan que ese Neuquén siempre está, ¿no es cierto?, o a la vanguardia, o así se lo muestra en ocasiones respecto a los nuevos actores sociales y los repertorios de la protesta. De allí que nosotros vemos muchos textos nuevos, aquí una pequeña selección de ellos, varios de ellos hechos por profesionales de nuestra universidad, otros a modo de ensayos, pero todos con un valor testimonial muy importante, y la mayor parte de ellos, por supuesto, refieren a eventos más recientes. De la misma manera que ya tuvieron la reunión con Juan Quintar con aquel ya historia del Choconazo, y otros escritores ya a modo también de ensayos sobre eventos tan distintos y tan diversos como las grandes huelgas petroleras de 1956, 57, entre tantos. Neuquén, insisto, es
mirada desde esta dimensión, ¿no es cierto?, de actores en protesta. Lo mismo podemos destacar respecto a las obras sobre el MPN. En 1996 hubo una primera obra con un título que prometía mucho, y sin embargo, bueno, título que dejó, ¿no es cierto?, abierta, bueno, el camino para nuevas investigaciones, que fue hecho por 3 profesores. Uno de ellos en ese momento estaba a cargo de la cátedra que yo después tuve en la Facultad de Derecho Político, que era Liliana de Rosas, y los otros 2, uno de ellos un constitucionalista bastante destacado que murió hace poco, Félix Lom, y que abordaban el tema del misterio del zapajismo, así era el título. Sin embargo, era un texto que prometía mucho y aportaba simplemente una estrategia de investigación respecto a recurrir a entrevistas y datos electorales para informarnos la continuidad del MPN en el periodo que iba desde 1973, por supuesto el MPN tiene una trayectoria mucho más extensa, pero desde el 73 hasta las elecciones del 91. Y centrado en una imagen un poquito, diríamos hoy, discutida respecto a que si solo hay que ver la cuestión del carisma o hay que ver otros aspectos, pero en su momento estaba abordado exclusivamente desde este lugar. Una figura carismática, obviamente la figura del propio Felipe Zapag, la cuestión de que esa figura se había construido desde el momento en que mostrábamos allí un individuo, la política neuquina mostraba un individuo modesto, humilde, dispuesto a tener una relación estrecha con su comunidad, y aquello que podía dar desde el Estado en términos de bienestar, en términos de salud, en términos de educación, para una provincia que, desde el punto de vista de aquellos autores, todavía le faltaba subir un escalón más respecto a su modernización. Desde ya no podemos pasar por alto aquellas obras que se escribieron sobre Felipe Zapag, desde el interior del propio MPN, tanto la de Martínez Galguariño, el propio Luis Zapag, la compilación de documentos que conocemos como El Desafío, todos ellos marcando allí aspectos de una biografía que todavía está por escribirse. No hay duda que la figura de Zapag es una figura importante de la política de provincia, pero también de la política nacional. Y es una biografía que debe ser escrita en algún momento. Así como tenemos otras temáticas que pertenecen a la historia viva, reciente de Neuquén, en relación fundamentalmente al principal recurso desde donde la provincia obtiene su estructura económica, financiera. Hay una provincia que algunos llamaron la Dubái de la Patagonia, pero lo cierto es que tenemos allí la problemática del petróleo, cómo esta, y gasífera, y cómo esta afecta a las comunidades, y cómo también, digamos, genera esos recursos tan fundamentales para construir, ¿no es cierto?, una estatalidad y una sociedad. Bien, voy a tratar de abordar en un pasaje bastante rápido, si se me permite, varias cuestiones que tienen que ver con la historia provincial reciente, teniendo en cuenta no solo estas obras y otras más, sino también un trabajo que yo tengo en marcha y que supongo que a principio del año que viene podré publicar, y cuyo título va a ser
ya en términos de un ensayo y desafiante, el MPN y los otros. Partidos y elecciones en Neuquén de 1983 al 2019, ese sería el título provisorio. ¿Por qué el MPN y los otros? Porque, bueno, estamos dando cuenta de una historia política provincial, una historia de partidos también, de sistemas de partidos, donde Neuquén marca en cierto punto la excepcionalidad respecto al panorama federal del país, en tanto hay un único partido de provincia, aunque su origen ha sido parte de la historia de la disputa que tiene el peronismo con el antiperonismo en los años 60, pero que hoy se ha constituido efectivamente en un partido de provincia, aunque pertenece en gran medida, al menos durante un buen tiempo, así lo manifestaron sus líderes, al, diríamos nosotros, al sistema de partidos peronistas del país. Bueno, la idea es dar cuenta de algunos aspectos de las elecciones de 1983, destacando que efectivamente en ese año, 83, como punto de partida, como el momento bisagra de la construcción de nuestra democracia como para el país, pero también nuestra democracia de provincia, con aquellas elecciones fundacionales del 30 de octubre de aquel año. Pero antes de ello, y nosotros no podemos pasar por alto, que gran parte de la política, hasta el momento en que se liberaliza el régimen militar, decide liberalizar los controles y iniciar el proceso hacia la democratización, hay una parte de la política, una importante porción de la política, que se desarrolla por fuera de los partidos. ¿Y dónde se desarrolla esa política? Y se desarrolla en gran medida en la resistencia a la dictadura. A veces velada, otras veces abierta. ¿Y quiénes son los principales protagonistas de esa resistencia a la dictadura? Porque Neuquén lo tuvo. Desde ya, organismos de derechos humanos, desde ya también ciertos ámbitos vecinalistas, los sindicatos, el nuevo mundo de sindicatos que se constituye en esos años, desde, bueno, ATEN con su experiencia, ATE, y aquellos otros viejos sindicatos que van a tratar de ponerse en algún lugar ya de un movimiento gremial que buscaba cierta integración y colaboración con el régimen, y aquel otro movimiento gremial, también en la esfera nacional, que estaba dispuesto a, bueno, a maximizar su agenda de demandas, y al hacerlo no cabía duda que iba a ser un actor decisivo en la construcción de la democracia para el país. Y eso es efectivamente lo que predomina en la región, predomina en nuestra región, en nuestra provincia. De la misma manera que otros actores que, aun cuando la vida política está vedada, logran tener un cierto posicionamiento. Cuando nosotros hacemos la historia de ese 83, estamos obligados a revisar lo que un conjunto de líderes partidarios y empresarios, o sea, en este caso, ciertas élites son afectadas por el llamado a la democratización, están involucradas en ello, y que constituyen el nucleamiento Convergencia. ¿Por qué lo mencionamos? Lo mencionamos porque es antecesor a la multipartidaria provincial. Sabemos nosotros que a principios del 82, a nivel nacional, 5 partidos, entre ellos, por supuesto,
el peronismo y el radicalismo, que van a ser los que motoricen, aunque de hecho la principal propuesta surge del partido intransigente, un partido menor, van a constituir la multipartidaria, o sea, la reunión de el arco partidario más importante. Se han dejado algunos partidos muy activos en el proceso de lucha a favor de la democracia, y en Neuquén, antes de que se constituyera la multipartidaria, como un evento que distingue en los hechos la conformación, ¿no es cierto?, de este capítulo de organizaciones partidarias dispuestas a también maximizar su agenda y exigir el retorno sin condicionamientos de la democracia. En Neuquén tenemos un antecedente que, insisto, destaca la provincia respecto a otros escenarios provinciales y al propio escenario nacional. Esto plantea acaso que si Neuquén al anticiparse está siendo más democrática que las otras provincias, no necesariamente, pero sí tenemos en claro que hay un actor que se anticipa a la multipartidaria que se va a constituir efectivamente en la provincia. De la misma manera que muchos actores con peso, como el propio MPN, van a expresarse y van a tener posiciones firmes respecto al reclamo a favor de una pronta democratización. Es cierto que el MPN, como actor provincial, algo va a ocurrir también con otros partidos de provincias, desde el autonomismo correntino hasta el bloquismo sanjuanino, o los demócratas de Mendoza, y otras fuerzas provincialistas con bastante historia, tendrán algunos de sus dirigentes en la estructura civil del régimen militar, ya como ministros, ya eventualmente como funcionarios municipales, etcétera, etcétera. Neuquén, digamos, y el MPN los tuvo, de misma manera que partidos nacionales como el radicalismo ofrecieron ellos también sus figuras para, bueno, la parte civil, como decíamos, del régimen militar. Eso no deja al peronismo fuera tampoco de cierto colaboracionismo, y ya voy a mencionar un caso, pero no quedaba duda que el peronismo en general era la principal, ¿no es cierto?, víctima de, en principio, del golpe militar del 76, y también en términos de persecución a sus principales dirigentes. La construcción de la democracia en la provincia fue parte de la demanda, sin duda, pero también de una agenda controlada por parte de la dictadura militar. Y esta dictadura militar establece ya un estatuto para que los partidos, ¿no es cierto?, puedan diseñar sus programas y también sus candidaturas. Las elecciones internas serán el mecanismo más importante que se utilice para seleccionar los principales candidatos de los partidos. Y ese internismo que aflora en función de liderazgos que quieren reiterarse, liderazgos de aquellos dirigentes que habían estado en la etapa previa al 76, como de aquellos otros nuevos, tiene, bueno, tanto al MPN como al peronismo, como al radicalismo, y aún en los partidos menores, en tensión. Las disputas internas son bastante importantes y en algunos casos son bravas, muy bravas, no en el tono de lo que ocurrió en el capítulo previo al 73, donde no así en Neuquén, pero sí en otros lugares, hasta, bueno, disparos y muertos, etcétera, etcétera, entre la militancia, pero en el 83 hay, bueno, un internismo que nosotros podríamos decir bastante agudo, y solo muestro un ejemplo. ¿Cómo salgo de esto? Perdón. Fíjense ustedes
el peronismo de aquel entonces estaba intervenido, hay una disputa por la conducción del partido, por los principales candidatos, está la figura ascendente de Oscar Massey, y hay un interventor que es el sargento Nievas. Una octavilla de aquel momento, firmada por justicialistas de Neuquén, acusaban a propio Nievas como integrante de los servicios y aún más de haber sido un actor ligado a la represión, infiltrado, digamos. Muchos años después, cuando la AFI se constituye, la Agencia Federal de Investigación, se abren los archivos y claramente se identifica a este individuo como un agente de los servicios, o al menos un individuo que había sido pagado por los servicios en aquellos años de la dictadura. Con esto quiero decir que la dictadura comprometió, no cabe duda, a ciertos dirigentes civiles de muchos partidos, y entre ellos partidos provinciales. Pero también podemos señalar que hubo algunos actores que, perteneciendo a otros partidos, que inclusive habían sido víctimas de aquella dictadura, tenían allí, coincidían con la agenda anticomunista que la dictadura había planteado. Los años que van del 83 en la actualidad, sabemos nosotros que el MPN gana las elecciones legítimamente en el 83. A partir de entonces se constituye un tiempo mayor para el MPN en su historia, ya que a los triunfos del 62, 63, a los del 73 y a la presencia del propio Felipe Zapag en el gobierno provincial, de la mano de la dictadura de Onganía Lanusse, ahora tenemos un tiempo del 83 con el mismo Felipe Zapag siendo gobernador. Y a partir de entonces la constitución de lo que nosotros vamos a llamar, o al menos yo llamo, el sistema MPN. Y cuando hablo del sistema MPN, estoy hablando de un conjunto de partes que compiten entre sí para asegurar o constituir eso que llamamos predominio electoral, pero que también es hegemonía en términos no necesariamente de dominación cruda, dura, sino de influencia en términos intelectuales y morales, diría un escritor marxista de los años 30 italiano, Antonio Gramsci, cuando nos habla de hegemonía. El sistema MPN, en términos de partes que se dividen y compiten entre sí, tiene la ventaja de que asegura su dominio electoral, su predominio electoral, pero también puede establecer una hegemonía intelectual y moral sobre el resto de la sociedad, o sobre al menos una parte importante de ella. Desde ya, Neuquén no ha carecido de partidos políticos. Ha tenido el radicalismo, ha tenido el peronismo, ha tenido nuevos partidos, y donde el peronismo fundamentalmente ha sido una cantera muy interesante, posiblemente de las canteras provinciales, o sea, del peronismo de provincias, más productiva a la hora de pensar en nuevos partidos. Uno de esos nuevos partidos fue encabezado por el propio Oscar Massey, que no solo había ganado la interna del 83 para quedarse con la candidatura a gobernador, compite por aquellas elecciones, en aquellas elecciones sale derrotado, igual que los radicales,
y aún teniendo el control del partido, en un contexto de, obviamente, nacional, pero también local, donde el peronismo está involucrado en un proceso de transformación, que llamamos nosotros la renovación peronista, bueno, y siendo que el propio Oscar Macei había ocupado un lugar importante o relevante entre los principales líderes renovadores del país, aún con ello decide romper el justicialismo provincial y constituir un nuevo partido, ni siquiera estableciendo, como en la acta fundacional del MPN, la oportunidad o la posibilidad de devolver al interior de las filas del peronismo institucional, una vez que se superaran aquellos obstáculos que en el caso de Oscar Macei y los suyos denunciaba como parte del autoritarismo de la intervención, de una nueva intervención que sobre el peronismo había ejercido. Obviamente los peronistas que están allí, entre ellas Nancy Parrilli, podrá corregir muchas de estas cuestiones que yo estoy sintéticamente mencionando, porque seguramente hubo heridas de todo plano en esto. Lo que sí tenemos a la vista es algo importante que quiero destacar. Así como el MPN constituyó un sistema donde todos estaban adentro y se evitaba salir, sacar el plato, sacar los pies del plato, aunque sí hay líderes y hay figuras importantes que van a hacerlo, y se van a pasar a otros partidos, pero no van a ser cabeza de creación de otros partidos. El peronismo, en cambio, sí va a romper y varios de sus líderes van a ser cabeza de nuevas entidades, nuevas organizaciones. Lo cierto es que llegamos a final de los años 80 con, desde ya, más electores. Neuquén vive cada 4 años cuando actualiza sus padrones electorales, pero obviamente cada 10 años cuando un nuevo censo establece la base demográfica de la provincia, que pasamos previamente, y de hecho en estos últimos, desde el 83 hasta la última elección del 2019, la provincia ha duplicado casi un 140% la base de electores, Y esto es muy importante para ver qué ha ocurrido con esos, sobre todo, nuevos electores incorporados al sistema político provincial. Pero no solo van a aparecer nuevos electores, tampoco, digamos, además de nuevos partidos, también en la provincia van a aparecer las coaliciones, en el sentido de reunir a diversos partidos con el propósito de quedarse con el premio mayor, tanto en los ámbitos municipales como en el ámbito de provincia. Cuando nosotros hablamos del sistema MPN, no solo estamos refiriendo a la eventual disputa que pueden aparecer o puede plantearse entre liderazgos por el control del partido o la obtención de las principales candidaturas a gobernador, eventualmente, sino también en la discusión por obtener los cargos locales. El MPN está cortado tanto en términos verticales como en términos horizontales. Es un sistema de múltiples partes y que trabaja en diversos tableros. Y vamos a ver que más adelante, y esto es uno de los aportes más interesantes de la política de provincias, el MPN hasta se va a involucrar en la escena nacional, o sea que va a ampliar los tableros en los que estaba jugando. Y lo está haciendo de alguna manera en los años 80, cuando en un punto el propio Zapal pensó, antes de las elecciones del 83, en reunir a un conjunto de partidos de provincias y buscar a través de ellos una candidatura que rompiera el bipartidismo encarnado en el radicalismo y el peronismo. Situación que no quedó más que en discursos y en aspiraciones, y en todo caso en amenazas para señalar que había un federalismo de partidos vivo. Pero más adelante esta situación va a cambiar su suerte con la irrupción de Jorge Sovich. Pero las partes del MPN, insisto, son partes de territorios, son partes de liderazgos.
Y no es menor, porque eso significa que el MPN está cruzado por muchas tensiones. Y que no es aquello que nosotros creemos muchas veces identificar como una estructura monolítica, siempre activa para sostener el control del Estado y a su vez ganar elecciones. Y aquí me meto en un punto que es el que va hacia más adelante, y en 15 minutos aproximadamente voy a detener la conversación para que podamos nosotros abrir el debate. Si hay algo interesante en este primer ciclo, que nosotros podríamos identificar hasta el año 91, del 83 al 91, o aún más, irnos hacia más atrás y recuperar la etapa fundacional del MPN del 93, de la década del 60 hasta el 91, es la presencia de lo que vamos a llamar el doble liderazgo o el doble principado. Y disculpen que utilice el término príncipe, no estoy planteando nada despectivo, simplemente estoy recurriendo a una categoría que las democracias también deben considerar, por cuanto las democracias también ellas trabajan con príncipes. ¿En qué sentido? En el sentido de reconocer que cada tanto tiempo nosotros elegimos un príncipe para que nos gobierne. Por supuesto, es un príncipe con plazo de vencimiento, pero hablar de príncipe es recorrer también la historia no de las monarquías, pero sí de las formas de liderazgos y del ejercicio efectivo del liderazgo. Y en Neuquén en particular hubo dos príncipes que al menos hasta el año 91 se mantuvieron en pie. Diríamos nosotros que no eran un doble principado en disputa, pero sí las dos figuras de Felipe Zapag y Elías Zapag marcaron esta primera etapa, en tanto que por un lado teníamos el líder efectivo gubernamental y carismático en el propio gobernador Felipe Zapag, y por otro lado el canciller. Y cuando utilizamos la figura del canciller, estamos dando cuenta de alguien que tiene las misiones de las buenas y de aquellas otras, de negociar, transigir, transar. Y no estoy utilizando términos despectivos, simplemente estoy poniendo en descripción aquello que, en definitiva, hace un senador cuando tiene que trabajar con otros senadores y también tiene que interpelar al poder público nacional, al Ejecutivo desde su banca. Y esto era lo que hacía el propio Elías Zapag. No pasemos por alto que la figura de Elías Zapag es una figura que ya tiene una presencia nacional. Cuando en el 72 se lo convoca para el gobierno de Lanusse para que fuera a Puerta de Hierro, a España, a hablar con el propio Perón, en función de entablar negociaciones para el retorno de Juan Perón, bueno, marca que Elías tenía ya un lugar relevante y que podía ser un actor clave para iniciar aquel proceso de transición que debía llevar a una democratización electoral que efectivamente llega en el año 73. Pero Elías no solo eso, Elías también es jefe del partido. Ahora bien, algo pasó allí entre el 89 y el 91, y posiblemente antes, para que se distanciaran estos dos hermanos. Y ese doble principado se quebrara y llegáramos nosotros a un escenario de los años 90, donde ese doble principado está en crisis y es donde el MPN está en tránsito entre la renovación y la ruptura. Hablar de renovación para el MPN es también dar cuenta de un proceso mucho más abierto y también ligado a aquello que está ocurriendo con los partidos políticos desde el 83 y un poquito antes. Los partidos políticos nacionales, pero también los de provincia,
O sea, el peronismo neuquino, el radicalismo neuquino, todos ellos están viviendo eso que nosotros vamos a llamar como renovación, en el sentido, primero, de un reemplazo de élites dirigentes, pero por otro lado, de agenda de discusión y programática. Y mucho tiene que ver con que la Argentina, en esos años 80, que creía haber regresado a la democracia de la mano de los partidos, paradójicamente entraba hacia la segunda mitad de los años 80 y fundamentalmente hacia fin de la década, poniendo a los partidos en entredicho. ¿Qué queremos decir esto? Aquello que nosotros llamamos democracia de partidos, que suponíamos nosotros vigente en la mayor parte de las democracias liberales del país, perdón, del mundo, en la Argentina había llegado de manera tardía e interrumpida muchas veces por la presencia de la dictadura, y lo que podía haber constituido desde el 83 en adelante, inmediatamente viene el diluvio neoliberal y la crisis de los partidos políticos. ¿En Neuquén hay crisis de los partidos políticos? Por supuesto que sí. Pero hay una dimensión que los partidos políticos van a tener de mayor crisis, y aquellos que no tengan esta dimensión, obviamente van a vivir esa crisis de manera negociada, o diríamos nosotros, sin grandes rupturas y sin grandes dificultades. En la medida que se tenga el Estado, en el sentido de burocracias, de gobierno efectivo, hay una ventaja a favor de ese partido que gobierna, donde la ruptura eventual que podría darse, o las crisis que se dan, mayormente se van a dar efectivamente en aquellos partidos que no tengan el Estado en sus manos. O sea, los partidos de gobierno van a poder sortear esas crisis, en cambio los partidos que no están en el gobierno van a enfrentar esas crisis de manera mucho más aguda. Cosa que va a ocurrir con los partidos que no forman parte del sistema MPNista en la provincia. Y eso es lo que explica en cierta medida por qué el radicalismo va a entrar en un proceso de debacle y después va a tener que buscar alianzas, y el peronismo va a entrar en proceso de fraccionamiento. Vamos hacia una renovación que tiene inclusive a ciertas líneas internas que están exigiendo el fin de los liderazgos carismáticos, en el caso del MPN, y la presencia y apertura hacia una disputa mucho más abierta para establecer quiénes sean los nuevos líderes de la organización partidaria. Es allí que ocupa un lugar muy importante las internas partidarias, y la del 91, como nosotros vamos a ver otras, entre ellas las del 97 y la del 2006, y que en cierta medida podríamos decir la más reciente, la del 2018, son internas claves y que ponen, como lo decimos en el artículo que ustedes tienen para leer, y ponen a partido como un partido que sabe procesar sus disputas internas, aunque esto implique darse golpes fuertes, y con ello asegurar su predominio y asegurar lo que llamamos la hegemonía, en términos de una dirección cultural y moral de una parte, fundamentalmente la parte más importante de la sociedad neuquina, en términos numéricos, y por sobre todo ligar a esa hegemonía a las propias élites empresarias y élites de otro orden con el propio partido. Lo cierto es que el 91, como sabemos nosotros, que enfrenta a propio Jorge Sovich con el hijo de uno de esos líderes, de uno de esos príncipes, Felipe Zapag, el hijo Luis compite con Jorge Sovich, y Jorge Sovich termina resultando ganador. Con eso se inicia un proceso nuevo que algunos autores, algunos periodistas de aquel momento, comparando con, recordemos que el año 91 es el año en que Estados Unidos se lanza a recuperar Kuwait, y se hablaba en ese entonces de la madre de todas las batallas,
mejor dicho, quien hablaba de la madre de todas las batallas era Saddam Hussein, y aquí se utiliza ese término para ver esta disputa entre el hijo del líder histórico y Sovich, un advenedizo, diríamos, pero que ya había sido intendente, pero hijo a su vez de otro de los fundadores, que a su vez había traicionado al partido, supuestamente, y que todo eso hace parte de no solo de un enfrentamiento de familia, porque a Sovich lo banca, digamos, Elías Sapag y sus hijos, sino también hay una disputa por la memoria y por el pasado fundacional. Aún con todos esos elementos de disputa, el MPN no se quiebra. Y aún más, cuando un Sovich del 91 al 95 está obligado prácticamente a hacer un gobierno sin partido, en el sentido de que algunos decían que había un verdadero partido fantasma o un cuarto partido, pero Sovich está obligado a gobernar sin partido, en términos de aquella estructura que sigue respondiendo mayormente a liderazgo de Felipe Sapag, porque después del 93, muerto Elías, hay un solo Sapag de los grandes activos. Todo esto se va a mantener en pie, diríamos nosotros, hasta la segunda mitad de los años 90, donde vamos a ver un proceso de reformismo y empate. Reformismo en términos de 94, la legislatura provincial, pero también a nivel nacional se plantea una reforma profunda de la constitución del país, y en los municipios, y en particular la ciudad de Neuquén, nuevas cartas orgánicas. ¿Hay reformismo político en la provincia? Sí, a través de enmienda y a través de un plebiscito. ¿Qué plantea ese reformismo? Es un reformismo acotado, pero que va de alguna manera a abrir el sistema político, ampliando la legislatura, no solo en cantidad de integrantes, sino también a establecer un sistema ya no de mayoría y minoría, sino un sistema de reparto proporcional para los cargos en disputa. De la misma manera, digamos, Neuquén va a irrumpir en aquel escenario, y esto es importante porque esto revela también hasta dónde Neuquén es esa provincia de márgenes, como muchas veces se ha señalado y que ha sido útil en la disputa con las estructuras federales. Neuquén, en la discusión sobre la reforma constitucional y el proceso electoral que se pone en marcha, reforma constitucional a nivel nacional, Neuquén aporta una de las figuras más importantes que va a tener aquella convención constituyente reunida en Paraná, que sin embargo, sabemos nosotros, reunida en Santa Fe, perdón, que sin embargo aquella figura va a renunciar a la posibilidad de continuar, ¿no es cierto?, los debates por la reforma constitucional. Estamos hablando del obispo, ya para entonces emérito, Jaime de Nevares. Y con eso la irrupción también del Frente Grande, una entidad nueva que va a ser en gran medida también parte del sistema de partidos peronistas. Lo que sigue es el debut de los amarillos o de los dinosaurios, las distintas elecciones, y entre ellas las elecciones de invierno del 95, donde cara a cara el propio Sovich y Felipe Sapag se enfrentan, uno para la reelección, porque ese es otro de los elementos que se habían modificado en la enmienda constitucional, las posibilidades de reelegir al gobernador, al menos por un periodo. Sovich va por la reelección y va a perder de manera rotunda. Y ahí la esperanza, la expectativa de un nuevo Felipe Sapag relanzando el estado de bienestar. Y lo primero que hace ese relanzamiento del estado de bienestar es la reducción de los salarios a los empleados públicos, producto de una agenda financiera dramática que afrontaba la provincia, de la misma manera que está afrontando el país, con ya a mitad de marcha del ensayo neoliberal de la administración de Menem para el país. Y otro de los temas muy importantes que hay que destacar, que con ese año 95 nosotros vamos a tener el primer momento que luego se va a repetir prácticamente en cada ciclo electoral, sobre todo cada 4 años, donde coincidan las elecciones a gobernador
las elecciones nacionales a presidente, las elecciones de renovación parcial de la Cámara de Legisladores, tanto de diputados como de Senado, y eventualmente de senadores, de la misma manera que las elecciones a intendente por la ciudad de Neuquén y a intendente en las distintas comunidades del interior de la provincia, y a todo eso debemos sumarle las internas partidarias. ¿Qué significa esto? Que desde el año 95, si sumamos elecciones partidarias, elecciones provinciales, elecciones a diputados, a cargos legislativos y a presidente, a elecciones municipales, tenemos al menos entre 4 y a veces 5 elecciones, y en el caso del 95 tuvimos, porque las elecciones hay que anticiparlas a lo que ocurrió en el 94, cerca de 6 elecciones continuas. O sea, si alguien quería hablar de que la democracia era la sucesión de elecciones, bueno, Neuquén podía mostrar que tenía tantas elecciones como situaciones, ¿no es cierto?, de disputa se presentara, haciendo que nuestra democracia en ese sentido, como sucesión de eventos electorales, sea la más destacada del país. Bueno, lo que sigue es efectivamente ese interregno de Zapag entre el 95 y 99, y lo conocido en términos de las protestas en distintas comunidades, y fundamentalmente en la comunidad petrolera de Cutralcó y Plaza Huíncul, y todo lo que siguió con los tiempos en que nosotros podríamos decir que después, efectivamente del 97, cuando Sovich vuelve a ganar y ahora sí obtiene la oportunidad de una nueva candidatura para el 99, y nosotros podríamos decir que a partir de entonces tenemos el tiempo más largo de Sovich, o también podríamos decir que es el tiempo de un Sovich entre dos Zapag. De hecho es así, porque hay un Sovich entre dos Zapag, efectivamente, el Zapag mayor y el otro Zapag que lo acompañó como vicegobernador entre el 99 y el 2013, y luego va a ser su competidor en el año 2007. O sea, competidor respecto a su sector. Ahora bien, esto marca una historia que es ya no solo de aquel doble liderazgo de los Zapag, sino ahora un tercero en disputa. Y ese tercero en disputa que más adelante va a sumar a otro que había sido gobernador entre el 87 y el 91, que es el propio Salvatori, que no podemos considerarlo un auténtico líder en la disputa, pero que sí va a tener intenciones de participar en todo este proceso, pero en un lugar muy menor por sus capacidades. Lo que tenemos a la vista es, y ahí hay dos cuadros, uno mostrando a Sovich como oposición y otras veces mostrándolo como oficialismo, donde están marcados los 3 triunfos de Sovich, 4 triunfos de Sovich y los 3 triunfos de Zapag. Lo que seguimos nosotros es, y lo que sí, parte de nuestra historia, y aquí aparecen otras novedades, y voy seguramente a detenerme en esto, es que desde el 2001, y sobre todo ese 2001 neuquino, marcó lo difícil que iba a ser la política, que ya era difícil para los partidos, pero la crisis del 2001 y esas elecciones del 14 de octubre marcaron claramente que la política atravesaba un proceso de desafección muy marcado, que se tradujo en el incremento del ausentismo electoral, lo que hasta esas elecciones podía mostrar un presentismo electoral del orden del 82 al 87%. O sea, solo entre el 13 y el 18% de los electores no concurrían a los urnos. En general, cuando ocurren esas cifras, es porque hay o un problema en el registro de los padrones, o eventualmente hay una parte de la población o muy joven o muy mayor que no concurre a las urnas. Pero del 2001 marca una ruptura respecto a esos porcentuales, a los cuales debemos agregar
la presencia del voto nulo y el voto en blanco. Desde ya sabemos nosotros que aquellas elecciones fueron marcadas por lo que se llamó el voto bronca, o bueno, ese voto de desafección hacia los procesos electorales, pero no significaba efectivamente una desafección hacia la democracia. Cuando nosotros observamos en el largo tiempo la evolución del ausentismo electoral, veremos que si bien algo de esto ya estaba en marcha, veremos que este ausentismo mayormente se da sobre todo cuando las elecciones se dan, digamos, para categorías nacionales. No así en clave de elecciones provinciales, aun cuando en 1991 ya hubo un ausentismo electoral bastante importante. Lo que sí observamos para más adelante, y este cuadro así lo revela, desde el 91 hasta el 2001, es que hay un incremento de las categorías de voto en blanco también, y justo de ellos la categoría de voto nulo. O sea, el voto nulo es otra de las expresiones de la propia democracia, desde ya que el voto en blanco. Recordemos que en aquel año, cuando muchos de nosotros, los mayores, que estuvimos en los procesos electorales, mejor dicho, directamente involucrados como autoridad de mesa, la discusión que se daba en muchas autoridades de mesa, sobre todo de aquellos partidos, ya sea el radical, o inclusive en la propia mirada de muchos dirigentes del partido del peronismo y del MPN, es que el que votaba en blanco y el que votaba nulo era un actor que estaba contra la democracia. Y lo que nosotros pudimos leer más adelante es que no, es que había allí otras maneras de expresar esa desafección contra la democracia o hacia la democracia tal cual se estaba expresando. Porque en gran medida esa democracia que nosotros veíamos a través de los partidos marcaban que todos los partidos o una gran parte de ellos estaban de acuerdo con el consenso neoliberal de entonces. Entonces, cambiar por partido A o el partido B, para muchos electores implicaba, digamos, nada, pero por otro lado también empezaban a aparecer aquellos otros actores de la llamada antipolítica, que se expresaban en estas circunstancias. El MPN sin duda marcó, ¿no es cierto?, y sobre todo con Sovich, un hiperactivismo que lo destacó, y fue siempre hacia adelante, con estilos muy particulares, y una expresión de cierto autoritarismo, que nosotros podríamos decir, que estaba en sintonía en gran medida con la herencia menemista, pero al menos de estilo gubernamental, que no solo Menem había tenido, sino también otros liderazgos de provincia. En el 2003 hay un cambio a nivel nacional. También en Neuquén hay una suerte de peronización electoral, en el sentido de que aquellas elecciones del 2003, sobre todo para la presidencia todos tuvieron que trabajar a favor de algún candidato a presidente que tenía, digamos, pasado y o presente en el peronismo, ya sea Kirchner, ya sea Rodríguez Sá, o sea, que teníamos allí, o ya sea Menem. Yo quiero sí terminar con un aspecto de esta exposición que creo que vale la pena, aunque la intención, siempre una intención mucho desmedida, de llegar hasta ayer, o al menos hasta las elecciones del 2018-2019. No vamos a poder, el tiempo por supuesto nos corre, y veremos qué preguntas se nos plantean, pero sí quiero destacar la cuestión de la provincia, el MPN en relación a su involucramiento con lo nacional, y sobre todo con la democracia de partidos nacional. No cabe duda que el MPN es un actor de provincia, pero que no estuvo alejado de lo que ocurrió a nivel nacional. Muchas veces tuvo su preferencia por alguno de los candidatos en las distintas contiendas, ya sea el 83, ya sea el 89, ya el 95, ya el 2003. No hay duda
que hubo preferencias, y esas preferencias afectó su desempeño luego en el plano de las elecciones eventuales, que si fueran simultáneas, se dieron respecto a otros cargos legislativos nacionales. Pero también debemos señalar que el MPN quiso involucrarse decididamente en la escena nacional. Ahí cuentan los liderazgos personales, las figuras cargadas, ¿no es cierto?, de algún elemento propio de un príncipe moderno o antiguo, no importa, pero príncipe democrático en términos que juega en la arena electoral. Y no cabe duda de que Jorge Sovich fue uno de esos príncipes con aspiraciones a ocupar parte del escenario nacional. Desde ya, digamos, voy a una pequeña nota respecto a la participación de los patagónicos en la escena nacional en las candidaturas presidenciales. Sovich no fue el único. Antes de él tuvimos un gobernador rionegrino que por el radicalismo intentó ser candidato a la presidencia en el año 95. También Álvarez Guerrero intentó llevar su candidatura al interior del Partido Radical en el año 2003. El propio Sovich apostó a esa candidatura para el año 2003 y tuvo que bajar sus aspiraciones. Más adelante, y de hecho en el 2003 tenemos al propio Néstor Kirchner como aspirante, aunque es un aspirante de antes, pero ya en el 2003 está presente. Y si seguimos el recorrido, nos encontramos con un chubutense, Das Neves, y la propia Cristina Fernández, que también lo fue, digamos, que pertenece al mundo de los políticos profesionales patagónicos. Pero Sovich tuvo, digamos, la novedad, diríamos nosotros, de intentar, digamos, instalarse dentro del escenario de los peronismos de provincia como candidato. Y además, es acompañado por un peronista marginal en su tiempo, un gran comentarista, muy simpático, no cabe duda, como es el escritor, y mejor escritor, no cabe duda, que es Jorge Asís, pero lo cierto es que intentó acceder a la presidencia y obviamente su situación quedó por fuera de las posibilidades, no solo porque su armado político no contó con aquella famosa pata peronista que supuestamente iba a dar desde Puerta hasta el propio Carlos Menem, sino porque tenemos la desafección también de cierta derecha nacional que había querido involucrarse con él, entre ellos el propio Mauricio Macri. Y los eventos del propio, de la crisis política que derivó con el asesinato del 4 de abril del 2007 de Carlos Fuente Alba. Y la pérdida de poder efectivo ya en su mundo de partidos. Con esto tenemos nosotros, podríamos decir, el último de los grandes príncipes que ha tenido el MPN, aun cuando no podemos pasar por alto, por supuesto, que Jorge Zapag tiene los elementos de ese principado que estuvo, digamos, dado por ya los Zapag mayores, ya con ese principado forzado construido por el propio Jorge Sovich, y este otro, el llamado principado de consenso, que ha también trabajado cuando fue necesario desde, digamos, la buena política y la mala política. Pero lo cierto es que desde el 2007 en adelante nosotros tenemos esta nueva construcción que es la que ha mantenido en pie el predominio del MPN en la provincia, las dificultades que tienen los otros partidos por estar fuera del gobierno, y un elemento no menor, que no quiero pasar por alto, es que desde que se constituyó un sistema peronista, pero no institucional, por fuera del propio peronismo oficial, hubo muchas partes sueltas del peronismo que terminaron acompañando al MPN y constituyeron lo que llamaron los partidos colectores, aquellas estructuras que colgaban sus candidatos a diputados en nóminas paralelas y llevaban como candidato a gobernador o a intendente
al candidato del partido provincial. Muchos de estos actores pertenecen a la estructura del peronismo, ¿no es cierto?, que se ha fraccionado en muchas partes y que nos habla de algo muy rico para el peronismo de provincia de Neuquén, como ha ocurrido en otros peronismos, pero el de Neuquén tiene algunas particularidades, que es la constitución de ese sistema, que hay que leerlo mejor, hay que estudiarlo más en detalle, que ha tenido una capacidad de sobrevivencia muy interesante, de la misma manera que otros actores que han irrumpido en la escena y que no han logrado consolidarse. Y finalmente, debemos señalar que ya este elemento estaba presente con las elecciones del 99, pero en los años que siguieron y en estos 20 años que van de aquel tiempo, del 99 a la actualidad, se ha pronunciado más, que es la división, lo que podríamos nosotros llamar el voto dividido entre los ciudadanos de Neuquén. ¿Qué significa esto? Que contamos con una ciudadanía que es capaz de acompañar digamos, a la candidatura del gobernador, a gobernador del MPN, elegir otros candidatos a diputados, ya provinciales, ya nacionales, ya candidatos a senadores, elegir otro candidato distinto al partido provincial para el gobierno municipal y eventualmente para legisladores comunales. Voto dividido. El 99 ya lo había marcado con la derrota del candidato del MPN en la ciudad de Neuquén. Y de seguido, lo que ocurre, el largo predominio que tiene Quiroga, Farisano, Quiroga en la ciudad de Neuquén. Algo parecido va a ocurrir en varios otros municipios. En el municipio de Chosmalal, en el 2006, en los municipios de Zapala, obviamente el de Cutralcó, Centenario, Plotier. Si nosotros miramos el listado es muy profuso respecto a esta situación de voto dividido. Y ahora sí, finalmente, y esto para destacar algo que Neuquén en su modernidad política muestra, es lo ocurrido en el año 95 en las elecciones comunales de la ciudad de Neuquén. En aquellas elecciones, los tres partidos con más oportunidades, más chances de obtener la elección, estuvieron encabezados por mujeres. Finalmente, Derlis Klosterman se va a quedar con la intendencia de la ciudad. Es un fenómeno nuevo para la provincia y podríamos decir a escala de ciudades de tamaño como Neuquén, capital de provincia, en el país. ¿Marcaba eso una novedad? Y nosotros podríamos decir que de allí a la primera vicegobernadora del año 2007, hubo un tiempo, una década y pico. Que hoy tengamos más candidatas mujeres revela algo de este panorama. Que tengamos también candidatos de los propios partidos disputando las vacancias, disputando las vacancias cuando éstas se presentan también es parte del otro tema final que la política neuquina ha ofrecido, que es la presencia de políticos sin partidos, o políticos con partidos débiles, o eventualmente dispuestos a prescindir de sus partidos. Quiroga lo hizo en el sentido de que prescindió del radicalismo. En algún momento hasta el propio Jorge Zapag parecía prescindir del MPN. Felipe Zapag estuvo dispuesto a crear una suerte de peronismo auténtico. Osvaldo Pellín se salió del MPN, después se afilia a otro partido, pero nosotros, si seguimos el listado, vamos a encontrar una cantidad de personas, personalidades, figuras relevantes, con capacidades importantes, que deciden, digamos, transformarse en esto que llamamos políticos sin partidos, o políticos con partidos débiles, o dispuestos a prescindir de ellos. Bueno, si la democracia neuquina de partidos es mejor que otras democracias de provincias, solo lo puede decir la experiencia democrática, que por ahora solamente tiene 40 años. Y hasta aquí llego. Y dejamos abiertos, si quieren, a las preguntas. Sí, ¿qué tal, Gabriel? Una pregunta dice, ¿qué partido político es verdadera oposición al MPN?
según tu criterio? No, bueno, es una pregunta difícil de resolver. Es una pregunta que diríamos que no, solo en la militancia partidaria se la puede hacer. Yo no la voy a responder por cuanto no pertenezco a esa militancia. Entonces, puedo decir que históricamente hago un cambio de funciones, pero paradójicamente ese cambio de lugar terminó siendo funcional a la propia construcción o para asegurar el dominio del MPN, digamos, como partido, valga la redundancia, predominante. Y eso lo pudieron tener efectivamente el peronismo y el radicalismo, al menos en los años 80. Después la aparición de otros actores trató de ocupar ese escenario vacío, pero nunca del todo con un partido. Tuvo que hacerlo a través de liderazgos potentes. Y yo puedo decir que de esos liderazgos potentes me parece que el único que estuvo en condiciones en algún momento de pelear esa posición, me parece que fue Oscar Macei. Otra es, ¿qué se puede plantear en torno a las formas de participación ciudadana en este recorte que vos hiciste? ¿Hay registros de estos? Sí, y eso es importante. Yo, digamos, me centré en el tema de la democracia como sucesión de acontecimientos electorales y el lugar de los partidos y eventualmente de los liderazgos. La democracia no se agota efectivamente en ese mundo de partidos y de liderazgos. Y la historia de la democracia neuquina es muy rica también en otro punto que, por la velocidad de la intervención y por los temas, no pude abordar, que es la presencia de movimientos sociales y eventualmente actores sindicales dispuestos a construir partidos políticos. O sea, a ver, digamos, la democracia, desgraciadamente, no, vamos a decirlo así en otros términos, la democracia ha constitucionalizado los partidos políticos. En consecuencia, los partidos políticos son las únicas estructuras de donde colgar las candidaturas. Quien quiera llegar al gobierno tiene que constituir un partido político o reunir a varios y establecer un frente, una coalición o lo que sea. Los movimientos sociales en las elecciones han tenido un rol muy importante y de hecho, si nosotros prestamos atención a lo ocurrido en las elecciones a convencionales constituyentes del 2006, veremos que allí hubo novedades muy importantes. Ciertos movimientos sociales decidieron involucrarse efectivamente en aquel momento, que era más programático, diríamos nosotros, que de liderazgos efectivos, pero no nos olvidemos que el MPN en aquellas elecciones puso toda la carne al asador. Cuando digo eso, significa que utilizó a su propio gobernador, a su diputado, a su senador, y a la mayor parte de sus intendentes como candidatos para su nómina a concejales. Sin embargo, el resto de los partidos, y fundamentalmente aquello que se constituyó detrás del tándem, ¿no es cierto?, Fuentes, Pellín, que venían en muchos de la experiencia de los movimientos sociales y movimientos sindicales. Cosa que después más adelante volvimos a ver, pero la democracia no se agota solamente en canalizar a esos movimientos sociales en partidos. También se da efectivamente en lo que nosotros vemos, en eso Neuquén es una provincia muy rica y el 83 ha sido un punto de partida para mostrar cómo muchos actores, sin los partidos políticos, también eran actores decisivos de la democracia, individuales y colectivos. Bien. El MPN realiza condicionamientos institucionales para reproducir una democracia reducida. ¿Cómo superar estos vicios del MPN? ¿Cómo la sociedad neuquina podría ver esto para desnaturalizar las costumbres hegemónicas y construir otra forma de política institucional? Sí, esa pregunta tiene dos, digamos, una parte creo que haberla respondido en lo que recién planteamos, pero la otra tiene que ver con un aspecto que nosotros muchas veces, consideramos muy negativo del MPN y que lo evaluamos o le ponemos un nombre que tiene que ver con el nombre
de un partido clientelar, o partido de clientes, ¿no es cierto? Hay una discusión que no es solo académica, sino empírica respecto a qué es eso que llamamos clientelismo. ¿Clientelismo es solo votos por chapas o por colchones o bolsones de comida? ¿O clientelismo también es una relación, siempre es asimétrica, entre alguien que tiene más y otro que tiene menos, pero relación al fin, donde hay una suerte de intercambio permanente? El MPN ha sido un actor bueno en este tema. O sea, bueno, digo en el sentido de resultados efectivos. Ha construido esa hegemonía que decimos nosotros en términos de lo moral y lo intelectual, por cuanto hay una moral que expresa también el líder del MPN, el líder grande y el líder pequeñito, aquel que forma parte de toda la cadena. Y esa moral no es de las que nosotros muchas veces rechazamos por principios éticos. Muchas veces es una moral adecuada. A ciertos sectores populares se integran efectivamente al sistema político de esta manera, cuando no tienen nada. En ese sentido no es muy distinto al peronismo. Ahora, ¿cómo se transforma eso? Y se transforma, bueno, en una batalla siempre activa y siempre alerta, y que a veces se puede dar y ha ocurrido en muchos lugares, cuando los gobiernos municipales pueden construir políticas muy distintas, y desde allí producir esos liderazgos que cambien el orden de las cosas. Bien. Acá pregunta también, si tuviéramos que clasificar la historia del MPN hasta la actualidad, ¿en cuántas etapas lo podríamos hacer? Yo distingo al menos, y creo que algo quise destacar, tres etapas. Digo, una hasta el 91, con estos doble principados, digamos, que podríamos considerar de consenso, de los APAC mayores, pero también propio de una democracia de partidos que en gran medida, podríamos decir, antigua, para ponerle un mote. La otra etapa es la que se constituye a partir de la emergencia de Sovich y lo que significó Sovich, que diría que se extiende hasta el 2007, son 15 años, 16 años de historia, y otra que está en marcha, que arranca en aquellos años y que tiene a Jorge Zapag como un principal protagonista, pero no único. Hoy ese otro zapajismo, diríamos nosotros, está encarnando la afectación decisiva de las élites empresarias del petróleo, de otros ámbitos y burocráticas. Solo mirar la trayectoria como funcionario del actual equipo de gobierno para entender algo de esto, que siempre está en tensión, por supuesto, en tensión, y las tensiones no se van a acabar en la medida que el MPN haya resuelto ese problema de la tensión, como no lo resolvió ningún otro partido, ni a nivel nacional, ni en otros ámbitos provinciales, que es a través de la disputa interna. Bien, la última pregunta. ¿Qué análisis haces del rol del MPN para con los otros partidos? ¿Los opera, los ordena? Y en parte sí. En parte sí. Digamos, cuando yo menciono la presencia de un sistema peronista altamente fragmentado, y la posibilidad que tiene ese sistema, o una parte de él, varias partes, de operar junto con el MPN, es porque el MPN le ha puesto plata, le ha puesto recursos, le ha puesto líderes, le ha permitido tener carreras, y eso no es solo problema del MPN, es un problema también de los propios peronistas, de líderes peronistas con estructuras que han tenido peso, y que muchas veces creen que el sistema político es provincial, tiene un solo partido, y que ese sistema, que ese único partido es el MPN, y que hay que meterse en distintas partes, en alguna de sus partes, y ver cómo se actúa en él. Muchísimas gracias, Gabriel. Nancy, te paso la palabra. Bueno, gracias. La verdad que una síntesis
muchos años, donde a través de tu relato, Gabriel, brillante, uno va haciendo memoria, ¿no? De tantas cosas que nos pasaron en estos años. Y bueno, me parece también muy bueno tu cierre de que como peronistas tenemos que plantearnos que si alguna vez realmente queremos llegar al gobierno de la provincia de Neuquén, es indispensable la unidad, porque si nosotros vemos, por citar la mayoría de las colectoras que le dieron el triunfo en estas últimas elecciones a Gutiérrez y en tantas otras, la mayoría son encabezadas por excompañeros peronistas, ¿no? Incluso que han sido también intendentes, y como el caso de Galia de Plotier, y bueno, Sánchez, Baum, o sea, tantos otros que actúan desde el peronismo, ese peronismo fragmentado, y sin la visión de armar realmente un frente con otros partidos, posibilita de que el MPN siga gobernando la provincia. Así que yo creo que este seminario, que está llegando a su fin, indudablemente nos ha permitido reflexionar sobre nuestra historia, pero también la idea de seguir profundizándola y andándonos en el conocimiento y lo que significa para los pueblos conocer su verdadera historia, la única posibilidad de entender algo del presente y podernos proyectar hacia el futuro. Así que bueno, yo quiero agradecer a la Secretaría de Extensión Universitaria, en nombre de Gustavo Ferreira, que ha dado la posibilidad de que este seminario tuviera el auspicio de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad del Comahue, y así pudieran los docentes acceder a un puntaje. Agradecer también especialmente a todos ustedes, los asistentes, a los socios que están colaborando todos los meses, y quiero remarcar hoy también la presencia y el agradecimiento muy especial a nuestros técnicos y colaboradores, a Luciano Laurín desde Zapala, a Sebastián Calibri, que estuvo colaborando cuando no pudo estar Luciano, a Gabriela Pérez, a Ana Jaime, a Simei, a Diego. La verdad que sin ese soporte técnico esto no hubiera sido posible. Y queremos también decirles que tenemos muchas actividades. El día 16 de octubre vamos a hacer un evento que tiene que ver con la víspera del 17, cómo se vivió en Neuquén, y vamos a tomar fundamentalmente como eje la defensa de los derechos políticos de las mujeres en esta época, tomando el gran ejemplo de Eva y de nuestra presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. También el día 17 de octubre veníamos ya trabajando en diferentes encuentros los derechos de niños en tiempos de pandemia. Esta vez los vamos a enfocar desde el lado de la educación. Su título es Nuevos desafíos frente a la pandemia, y vamos a tener la visita de Verónica Piovani, que es la subsecretaria de Gestión Educativa y Calidad del Ministerio de Educación de la Nación. Ella va a estar acompañada en la disertación por dos directores. Un director de escuela media, Carlos Malespina, de la EPET número 20, donde ellos han desarrollado un sistema para poder comunicarse toda la escuela, secretaría, preceptoría y los alumnos, un sistema tecnológico que indudablemente va a ser muy interesante escucharlos. Y también
va a estar Ana Jaime, nuestra compañera que ha estado colaborando y que forma parte de la comisión directiva de la Casa Patria Neuquén, directora de la Escuela Primaria 154 de Parque Industrial, que también va a estar mostrando una experiencia de trabajo docente que se ha llevado a cabo y se ha desarrollado fundamentalmente en este tiempo de pandemia. Eso, 16, 17. El 24 vamos a estar iniciando otro seminario que tiene que ver fundamentalmente de plantearnos cómo podemos educar sin repetir aquellos mandamientos que tenemos que tienen que ver fundamentalmente con el patriarcado y que hace que en esta semana 3 víctimas de femicidio en la provincia de Jujuy, y bueno, y crecen realmente las víctimas. Nosotros creemos que esto se tiene que abordar y se está abordando desde la educación. Entonces este seminario tiene que ver con eso. Nos vamos a tener a grandes disertantes, Graciela Morgade, que está a cargo de la educación sexual integral del Ministerio de Educación de la Nación, Mónica Macha. También vamos a tener a quien fue una de las autoras de la ley contra todas las violencias, Marita Perceval, que ha estado estos últimos años trabajando en la ONU, y también referentes locales que han estado trabajando la ley Micaela y la ley Cielo, como Laura Iturbude y Lorena Parrilli. También vamos a ver, o sea, qué pasa con las masculinidades y el trabajo petrolero. Nos va a disertar un referente muy importante, Hernán Palermo, y Delfina Garro, docentes de la Universidad del Comahue y miembros del CONICET. Otras de las charlas va a tener que ver fundamentalmente con el arte, las denuncias colectivas, los movimientos de mujeres. Vamos a recibir actrices de Neuquén que han sido las primeras que han hecho un protocolo que tiene que ver con la violencia, y que ha sido tomado a nivel nacional, y que muchos de nosotros no lo conocemos, pero ellas han sido pioneras, así que nos van a estar visitando Ailén Posamay. Ella hace todo lo que tiene que ver con el muralismo, como una forma también de expresión de todo esto, de Junín de los Andes, y Daniela Hein, abogada especialista en protocolos de la Universidad de Río Negro. El tema de salud va a ser abordada por Gabriela Luchetti, una reconocida docente, ha sido muchísimos años jefa del sector de mujeres del Hospital Castro Rendón, y hoy está a cargo en la Facultad de Ciencias de la Salud, también de una cátedra, y nos va a estar visitando una activa compañera que está en la revuelta y que ha tenido una gran actuación en todo lo que tiene que ver la defensa de la violencia. Por último, vamos a estar abordando también el tema de la educación con Gisela Moschini, Luciana Machado, Soledad Roldán, todas ellas pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Comahue, donde han hecho diferentes estudios que tienen que ver con esta temática. Todo este seminario va a estar coordinado por Adriana Hernández, es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, una compañera con un gran currículum y una gran seriedad en todo su trabajo. Lo vamos a hacer también los sábados de 11 a 13 horas,
y estamos empezando el 24 de octubre. A partir del lunes, en nuestra página van a estar abiertas las inscripciones, y allí indudablemente van a haber más referencias y más detalles referidos a este seminario que estamos completando. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, decirles que sigámonos cuidando, que la situación está muy difícil, y que fundamentalmente queremos agradecer a los trabajadores de la salud que nos están cuidando y que están poniendo el pecho todos los días. Entendemos que esto también hay dos formas de ver la pandemia. Una, la que le ha dado nuestro gobierno, de Alberto y de Cristina, que es cuidar la salud y de esa manera sostener la actividad económica, y otra que está ligada justamente a los que no creen en la pandemia y tampoco creen en un gobierno que sea para todos y para todas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotras y nosotros. Creo que no me olvidé de nada, de todos los chivos parroquiales que tenía que pasarles en el día de hoy. Agradecerle otra vez a Gabriel Rafat, brillante la exposición, y Gabriel, queremos realmente que ahondes en estos recortes que has hecho, porque nos ayudan a comprender lo que pasa en la provincia de Neuquén. Un saludo a todos y a todas, y bueno, nos vemos el próximo sábado. Gracias. Saludos, aplausos para ustedes.